Bienvenido amigos a este nuevo microprograma en WITAC. Yo soy Alex Velázquez y los acompañaré en este programa. Y tenemos un tema muy delicado. Tenemos un tema que ha conmocionado a un país entero. Nuestro país es víctima, ahora en estos últimos días, ya no de una ola de feminicidios. Hay casos escalofriantes, hay casos desgarradores de niños y niñas que han sido violados, que han sido asesinados por personas inescrupulosas, por personas que no entienden y no valoran lo que es la vida. Quédense y hoy hablaremos sobre estos últimos casos emblemáticos. Y no deberían ser emblemáticos porque no deberían existir estos casos. Pero de una u otra manera son relevantes para ver la crudeza con la que actúan estas personas, estos sujetos que no tienen vergüenza, que no tienen remordimiento y que no tienen una conciencia, que nunca tendrán una conciencia tranquila. Hoy hablaremos de estas dos niñas que fueron violadas, que fueron asesinadas por este sujeto que los medios, la policía, la población de Andahuaylas lo apodó como el monstruo de Andahuaylas. Imagínese usted, padre o madre de familia, que quizás esté viendo este video, que tenga un menor hijo, que tenga una hija pequeña de 10 años, quizás 11 o 12, y que en su casa pues no le alcance los recursos, no le alcance el dinero para comprar ciertas cosas, como suele pasar en la mayoría de familias aquí en Perú. Nuestro país es un país un tanto difícil, y el hecho de trabajar y el hecho de usar a menores o a los hijos, a los propios integrantes de la familia para todos contribuir, es normal, es común. Imagínese usted que manda a su menor hijo a vender cosas como gelatinas, como canchita, como refrescos, ahora que estamos en invierno, no sé, café, y que un día normal, un día común y corriente, que usted mande a su hijo, ese ya nunca más regrese. Ese es el caso de una de las primeras niñas que fue asesinada por este sujeto. Esta pequeña vendía gelatinas en Andahuaylas. Y yo me imagino y me pongo un poco, solamente un poco, porque nunca podré ponerme en el lugar de esos padres que vivieron un vía crucis al descubrir dónde estaba el cuerpo de su menor hija. Yo me pongo un poco en el lugar y digo, está bien, sé que tengo necesidades, mando a un hijo o mando a mi hijo a trabajar, y eso no da derecho a otras personas, y quizás que tengan un cargo como soldado del ejército, como un general, etc., no tienen derecho esas personas a, por medio de mentiras, por medio de engaños, llegar a cometer estos delitos tan atroces como son la violación y el asesinato. Esta pequeña estaba andando por las calles, pero que se ve en una cámara de seguridad que los padres obtienen de esta menor, que la menor traía en sus manos una especie de canguro, una especie de sujetador en la que estaban ahí los productos que ella vendía, como gelatina y otras cosas más. Cuando atrapan a este sujeto, al señor Michel Osco Quispe, la población se va encima y comienza a agredirlo. Con justa razón, quizás, inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Pero este señor dice que fue cómplice de otras personas. Este señor dice que fue cómplice de alguien más, que fue otra persona y da un supuesto nombre, y eso agranda y agrava más la situación, que ya no fue solo una persona quien violó y mató a esta niña y a otra niña más, sino fueron dos. Y los padres de la menor sugieren, piensan y aseguran que fueron más de 3 personas, fueron 4. Porque en el lugar donde se encontró el cuerpo, el cadáver de la menor, no es de fácil acceso. En imágenes de otros medios, el papá de esta menor
hace un pequeño recorrido sobre el lugar y cuenta cómo encontró a esta niña. Cuenta cómo fue el proceso de ir, de escabullirse entre las plantas, entre los cerros, y en una primera instancia encontró en el suelo, encontró en la tierra, parte del producto que ella vendía. Encontró gelatinas y canchita y otras cosas más. Imagínese usted como padre encontrar o buscar con desesperación, porque eso es la palabra, esa es la palabra, con desesperación, el cuerpo de tu hija, porque ya asumes que después de varios días, porque la menor desapareció varios días atrás, y la comisaría, pues, nada, no se hizo cargo. Es más, cuando los padres van a presentar la denuncia, la comisaría dice, bueno, seguro debe estar con el enamorado, bueno, seguro debe estar con sus amigos. No quisieron ir a buscar, no quisieron ayudar con la búsqueda, porque supuestamente no tenían gasolinas y cosas por el estilo. Una total desfachatez por parte de la comisaría del lugar. Por eso es que después la población de Andahuaylas va en contra de la comisaría y comienza a tirar piedras, comienza a hacer protestas, comienza a hacer un plantón. Y con justa razón, creo yo. Porque si hubiesen actuado, y eso es lo que dijo los padres, eso es lo que dijeron los padres, si hubieran actuado con inmediatez y con eficacia, quizás, solo quizás, este evento, este acto sin nombre pudo haberse evitado. Volvemos a la narración que hace el padre, y es que ese señor camina por los cerros buscando a su menor hija y encuentra en primera instancia sus materiales, encuentra en primera instancia las gelatinas, los productos que ella vendía en el suelo. Estaba recorriendo más a fondo, pero la luz le ganó, anocheció y al día siguiente fue a buscar, pero esta vez con su perro. Fueron y encontraron una escena terrible. Encontraron el cuerpo de su hija debajo de lo que sería un pequeño montículo. Eso que nos quede como reflexión, eso que nos quede como enseñanza, que no solo las mujeres son víctimas de estas agresiones. También están los niños, que son las personas más vulnerables, que son las personas más indefensas en nuestra sociedad. Y no solamente es el caso de estas dos chicas en Andahuaylas. Hay muchos casos más en otras regiones del país. Pero para cerrar el tema del monstruo de Andahuaylas, la Fiscalía ayer dictó 18 meses de prisión preventiva. Y en lo que se espera para este sujeto es que se le dé cadena perpetua. Porque no solamente fue una niña, fueron dos. Y ese señor, de 21 años, Michel Osco Quispe, tiene antecedentes. Y yo no sé cómo el ejército puede incluir en sus filas a una persona con antecedentes. Esa persona, cuando tenía 15 años, fue acusado de violar sexualmente a un niño de 9 años en la misma localidad de Andahuaylas. O sea, ya hubo una acusación previa, tenían ciertas dudas de este sujeto, cierto temor y también cierto rechazo, y aún así entra en esa institución del ejército y ya cuando es soldado, a los 21 años, comete esos crímenes. Motivo por el cual, cuando fue acusado a los 15 años de violar a un menor de 9 años, fue recluido en el Centro Juvenil de Cusco por 6 años. Esto para mejorar su conducta. Eso quiere decir que había cumplido una pena. Eso quiere decir que había entrado a un reformatorio, pero no funcionó. Porque las personas, no todas, pero las personas no cambian de un día para otro. Se necesita tiempo, se necesita años. Y vieron los resultados de este supuesto cambio de esta persona. Fue el asesinato de 2 menores. Pasando en otro caso, en Junín pasó algo similar. Fortunato Jesús Zulca Quispe, de 35 años, era el violador de su hijastra. Imagínese usted, madre de familia, que después de un compromiso, después de un matrimonio, usted trata de rehacer su vida con otra persona
Y esa persona no hace más ni nada menos que violar a su hija. Y no es el primer caso que ocurre, y tampoco será el último. Pero queremos hacer entender que ustedes tienen esa opción, tienen esa decisión de ir y denunciar a su agresor. Según informó el Ministerio Público, Zulka Quispe, este señor que violó a su hijastra, ese señor de 35 años, aprovechaba de su condición de superioridad para abusarla reiteradas veces desde el 2013 y 2015. Fueron 2 años. Fueron 2 años en las que esta pobre menor aguantaba esas agresiones sexuales por parte del padrastro, por parte de esta persona que supuestamente iba a cuidar de su mamá y ahora de su familia. En Iquitos la situación es similar. Hemos ido a Nahuaylas, hemos ido a Junín y ahora Iquitos. Un niño de 11 años desapareció el 9 de mayo cuando iba de regreso a su casa. Día después sus familiares denunciaron que hubieron llamadas anónimas pidiendo 11.000 soles para el rescate del menor. Las autoridades y los vecinos de este niño buscaron y lo encontraron muerto en un costal negro. Esto pasó en Iquitos. No solamente pasa en la sierra, quizás pasa acá también en Lima, quizás pasa acá también cerca en su localidad, en tu distrito, en mi distrito, pero por temor, pero por vergüenza no se denuncian estos actos. Y solo se denuncian y solo se hacen conocidos cuando ese acto o cuando estas agresiones llegan a su etapa final, que es la muerte. Solo se hacen conocidos cuando los medios se dan cuenta que un militar de la policía violó y mató a 2 chicos. Se dan cuenta cuando un padrastro de 35 años violó reiteradas veces por 2 años a su hijastra. Solo se dan cuenta cuando el problema llega a su fase final. Pero no hay un método de prevención, no hay un sistema de defensa, no hay un sistema de apoyo contra las madres solteras, contra las madres vulnerables, contra los adolescentes que pueden o que están propensos a sufrir acoso en las calles, de estos niños que saliendo a trabajar son llevados a un descampado, son violados y finalmente asesinados. Estos casos nos llevan a analizar la difícil situación que está pasando en nuestro país. Somos un país que no pasa del uy, qué pena, eso pasa en Ayacucho, esto pasa en Andahuaylas, esto pasa en Puno, esto pasa en Cusco. Somos un país que se lamenta de hechos, pero no se lamenta realmente hasta que este hecho sea un hecho cercano, hasta que este hecho haya pasado a alguien que conoce. Somos un país que muestra el apoyo solo por redes. Somos un país que está normalizando las agresiones hacia las mujeres, hacia los niños, porque cada vez son más casos que ya no es solo una estadística. Expande todos los días y es algo con lo que nosotros nos estamos acostumbrando a vivir, y eso es negativo, porque una sociedad no debe vivir de esa manera. Una sociedad debe vivir en completo orden, en completa armonía, en completo respeto hacia la vida de las personas. Ya perdí la cuenta con el tema de los feminicidios. Cada día aumenta. Y no solamente con el tema de las mujeres, sino con los niños y con las personas más vulnerables, quizás con los ancianos. Pero esta vez nos hemos centrado en los niños y me lleva a analizar y me lleva a invitarlo a usted, espectador, a que piense, ¿qué es lo que estamos haciendo mal como país? Los niños son fáciles de engañar y los violadores y asesinos aprovechan de esto. No está de más hablar a tu sobrino, a tu ahijado, a tu hijo, decir, ten cuidado con la calle está caliente, la calle quema, no recibas cosas de extraños, no hables con desconocidos en la calle. Los padres ya no pueden estar tranquilos en su casa, porque no saben si es que sus hijos pueden volver con bien, pueden volver con vida. El país está atravesando por una situación muy difícil. Y entonces,
¿A qué se dedica la policía? ¿A estar sentados y tratar de solucionar problemas detrás de un escritorio? El lado positivo, si se podría decir, es que la policía está actuando, la justicia está actuando. De una manera un tanto lenta, pero seguro. Están cayendo más de esas personas, de estos inescrupulosos. Están cayendo más asesinos, están cayendo más violadores, agresores. Hacemos un llamado a las autoridades para la aplicación de la justicia inmediata, porque eso no puede seguir así. Que los policías tomen en serio su trabajo y que nosotros como sociedad, en conjunto, podamos enseñar a nuestros hijos que no se pueden confiar de cualquiera. Que cualquier persona puede ser un posible agresor, porque caras vemos, pero corazones no sabemos. Hemos llegado al fin de este microprograma. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden conversar, compartir esta información, quizás en el almuerzo, quizás en la cena, con su familia, con sus amigos. Hablar de ese tema para poder prevenir casos más adelante. Que estos casos sean los últimos que podamos ver. Sería un gran sueño y sería una gran realidad, sería estupendo para nuestro país que casos como estos, de niñas violadas y asesinadas, cesen. Al igual que los feminicidios en el Perú, que cada día, cada mes, van en aumento. Mi nombre es Alex Velázquez y esto ha sido todo aquí en WITAC. Buenas tardes.